Hola a todos. Bien, en este video vamos a analizar dos conceptos importantes para luego ir sumando una serie de conceptos básicos para poder introducirnos en distintos modelos económicos. El primero de ellos es la frontera de posibilidades de producción y el segundo el costo de oportunidades. Vamos a ver básicamente una definición conceptual, un ejemplo y vamos a definir qué es el costo de oportunidad, que es tan importante entender en economía. Más adelante vamos a ver teorías y modelos económicos, los supuestos y cómo aplicar método científico en los modelos de economía. Vamos a ver luego la economía de mercado y el Estado y vamos a ver también representaciones gráficas para poder ir introduciendo un poco de matemática en el asunto. Pasemos entonces a definir en el segundo cuadro el concepto de precisamente la frontera de posibilidades de producción. Bien, tenemos entonces la definición, que la curva de transformación o de frontera de las posibilidades de la producción muestra la cantidad máxima posible de unos bienes o servicios que puede producir una determinada economía. ¿Sí? Es lo máximo que se puede producir en determinada economía, con los recursos y la tecnología que se dispone, y dadas las cantidades de otros bienes y servicios que también produce, ¿sí? Es con lo que podemos producir con lo que tenemos. Eso sería básicamente el concepto. Ilustra las características fundamentales que tiene que ver con la economía, que es la ciencia, que la economía es la ciencia de elección, ¿sí? Habíamos ya visto en otros videos todo el tema de la decisión y la elección en economía, y esto es un concepto clave donde se puede verificar esta situación. ¿Esto qué quiere decir? Que la frontera de posibilidades de la producción muestra el máximo de combinaciones de productos que la economía puede producir utilizando todos los recursos con los que cuenta, y manifiesta la disyuntiva que existe cuando tengo que tener una mayor cantidad producida de un bien y que esto supone a su vez la disminución de otro bien, ¿sí? O sea, para producir un bien, mayor cantidad de ese bien, tengo que disminuir la producción de otro. Vamos a ver lo siguiente. En economía en general, la idea de que nada es gratis se manifiesta precisamente por el costo de oportunidad. Siempre se dice que en economía nada es gratis, ¿sí? Esto lo vemos de la siguiente forma. El costo de oportunidad de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla. Vamos a ver un ejemplo gráfico. Si yo me encuentro ante la siguiente situación. Si vivo en Buenos Aires, Argentina, y tengo dos opciones. La primera es, deseo viajar a Rosario, Santa Fe, Argentina. Cuento con un presupuesto de 1.000 pesos. Gasto 20 pesos en pasajes y el resto del dinero lo tengo que gastar en hoteles, comida, paseos, regalos, etcétera. Lo que se me ocurra gastar con el resto de dinero que no use en pasajes. La segunda opción es que deseo viajar a Toronto, Canadá. Cuento con un presupuesto también de 1.000 pesos, pero gasto en este caso 400 pesos en el pasajes y el resto del dinero lo tengo que gastar también en hoteles, comida, paseos y regalos. Entonces, el costo de oportunidad de viajar a Toronto, Canadá, es contar con un menor presupuesto para poder gastar en hoteles, comida, paseos, regalos, ¿sí? Obviamente porque de los 1.000 gasté 400 en pasajes y obviamente eso resta al resto de las opciones que puedo obtener con el resto del presupuesto. Dado el concepto de costo de oportunidad entendido como lo que hay que entregar para obtener algo, se puede precisar el mismo a partir de la frontera de posibilidades de producción. Si una economía se encuentra, por ejemplo, sobre la frontera de posibilidades de la producción, que ahora en un gráfico lo vamos a ver, que quiere decir encontrarse sobre la frontera de las posibilidades de producción, y todos los recursos que se están utilizando plenamente, se enfrenta hasta en la siguiente disyuntiva. Producir una cantidad mayor de un bien exigirá producir menos del otro. La opción que debe abandonarse para poder producir u obtener otra cosa se asocia en economía al concepto de costo de oportunidad. En este sentido vemos que si estamos obteniendo una combinación determinada de bienes, empleando eficazmente todos los recursos que dispone la sociedad y desearíamos producir algunas unidades más de uno de los bienes, esto tendrá que hacerse a costa de reducir la producción de otro. De manera que el costo de oportunidad puede verse como el costo de oportunidad de un bien o servicio es la cantidad de otros bienes o servicios a los que debo renunciar para obtenerlo. Vamos a ver acá en este gráfico lo que estábamos analizando previamente. Tengo por un lado la producción de tablets y por el otro la producción de
PCs de escritorio, ¿sí? Tengo la ordenada al origen, la producción de tablets, y en el abscisa la PC de escritorios. Esto que vemos acá, que estoy señalando con el cursor, es la curva precisamente de la frontera de posibilidades de producción. En este caso, yo me encuentro sobre la curva. Los puntos A, B, C, D y E están sobre la curva, ¿sí? Entonces, retomemos la definición. La frontera de posibilidades de producción muestra las combinaciones, acá tengo las combinaciones de estos bienes, de productos, PCs y tablets, con las que la sociedad está produciendo eficientemente y maximizando la producción de un bien con un nivel dado de otro, ¿sí? En este caso, en esta curva, que es la curva de frontera de posibilidades de producción, se produce eficientemente y se maximizan los recursos con los que se está produciendo. ¿Qué pasa abajo de la frontera, abajo de esta curva? O sea, en esta situación, en toda esta parte del gráfico, se produce lo siguiente. Los puntos situados debajo de la frontera representan producción ineficiente. Todo lo que está debajo de la curva es producción ineficiente, dado que habrá recursos ociosos o no utilizados. O sea, no voy a utilizar todos los recursos que yo tengo para poder producir. Siempre que produzco eficientemente, utilicé todos los recursos, ¿sí? Maximicé todo lo que tenía que producir. Entonces, me encuentro aquí en el punto I, es un punto ineficiente porque no estoy utilizando todos mis recursos o hay recursos ociosos. En los puntos A, B, C, D y E, que se representan en la frontera, la producción es eficiente. Y los puntos situados más allá de la frontera, o sea, los que están de este lado, para arriba, o sea, en el punto H, en este que está aquí, representan producciones inalcanzables. ¿Esto qué quiere decir? La sociedad no tiene los recursos suficientes para producir esta combinación de bienes. Vamos a suponer que estamos en Haití, donde hay una situación económica determinada, unas condiciones y recursos naturales y humanos para determinado tipo de producción, y el país se especializa en producir arroz, por ejemplo. ¿Qué posibilidades tiene Haití de producir tablets y PCs o, por ejemplo, autos eléctricos con los recursos que cuenta? No tiene. Se encontraría siempre, en ese caso, en el punto H, ¿sí? Para poder alcanzar alguna vez el punto H, su frontera va a tener que aumentar. O sea, toda la capacidad que tiene ese país para poder producir va a tener que moverse hacia arriba para llegar a cubrir este punto, y el punto H se encuentra entonces precisamente sobre la curva de frontera de posibilidades de producción. Va a tener que haber un crecimiento económico, ¿sí? Eso después vamos a ver cómo asociamos este concepto de la curva de la frontera de posibilidades de producción con el crecimiento económico. Pero queremos que dejar en claro, que el punto H es un punto inalcanzable para esta sociedad, para esta economía, ¿sí? Entonces, debajo de la curva hay recursos ociosos, sobre la curva es una producción eficiente, y más allá de esta curva, arriba, en el punto H, son producciones inalcanzables, ¿sí? Entonces, con esto vemos estos dos conceptos que me parecen importantes. Más adelante vamos a ver el resto de los conceptos. Vamos a ir desarrollando más gráficos para entender la curva de la frontera de posibilidades de producción. Y vamos a ir viendo los puntos que mencioné en el gráfico 1. Vamos a hacer videos cortos para poder ir subiendo más videos y poder analizar todos los temas que nos restan. Recuerden entonces, si les parece interesante el video, suscribirse al canal. Y nos vemos en el próximo video.